Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Hoy quisiera comenzar directamente con la lección, así que abran sus Biblias en Génesis capítulo 15. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 14. Empezaremos desde el verso 12 hasta el fin del capítulo. Génesis capítulo 15, desde el verso 12. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, cayó un profundo sueño sobre Abram. Horror y gran oscuridad cayeron sobre él. Y Adonai dijo a Abram: «Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. Serán esclavos y serán oprimidos 400 años. Pero también juzgaré a esa nación que los esclavizará, y después saldrán con muchas posesiones. En cuanto a ti, irás a tus antepasados en paz, y serás enterrado en buena vejez. En la cuarta generación tus descendientes volverán aquí, porque sólo entonces la iniquidad de los amorreos habrá llegado a su colmo para el castigo». Después de ponerse el sol, hubo densas tinieblas, apareció una cazuela humeante y una antorcha ardiente que pasó entre las mitades de los animales. Ese día Adonai hizo un pacto con Abram: «He dado esta tierra a tus descendientes, desde el Vadi de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, el territorio de los queneos, queneseos, cadmoneos, eteos, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, gergeseos y jebuseos». Examinaremos más de cerca los versículos 15 y 16. Como he mencionado en algunas ocasiones, no existía el concepto de morir e ir al cielo en la era de Abraham. De hecho, ese concepto no se encuentra en ninguna parte de todo el Antiguo Testamento. En vez de eso, se creía en general que la vida terminaba en la tumba, y la palabra hebrea que se usaba para eso era Sheol. Lo que existía después de la muerte física es muy confuso en el Antiguo Testamento, y las varias referencias a la muerte y las diversas descripciones de lo que representaba la muerte dejan en claro que, al menos para los hebreos, no había una clara comprensión ni una doctrina religiosa sobre la vida después de la muerte. Particularmente en la era de los patriarcas, y por tanto en la era de las narrativas de la Torá, quizás el término más común utilizado respecto a la muerte es ir a tus padres en paz, o alguna variación de eso. ¿Qué significaba eso? No lo explican, ni he podido encontrar una fuente antigua que me dé la certeza de que la gente de ese tiempo sabía lo que significaba, más allá de un sentido muy general. Me parece que ir a tus padres en paz no era más que una forma más suave y menos onerosa de hablar de la muerte. Hoy en día, tendemos a hablar de un ser querido que ha muerto diciendo que ha partido o ha dejado este mundo. Pero eso es en el caso de seres queridos, porque cuando hablamos de personas malvadas, no tendemos a usar las palabras «ha partido» o «ha dejado este mundo». Cuando Saddam Hussein fue ejecutado, no se informó que había partido. Lo colgaron hasta que murió. Sin embargo, en el sentido más literal de esas palabras, sobre partir o dejar este mundo, no hay mucho que nos diga exactamente qué implica partir, solo que la vida llegó a su fin. En general, llegar hasta una edad avanzada y luego ir a encontrarte con tus padres en paz era lo mejor que alguien esperaba alcanzar en la era bíblica. Eso simplemente indicaba que la persona había vivido una vida plena y moría de forma más o menos natural en la vejez. La otra opción era tener una vida interrumpida, es decir, morir prematuramente, quizás por asesinato o por ser ejecutados tras cometer un delito. Se determinaba que su muerte fue un juicio del Señor por alguna transgresión. ¿Literalmente esperaban encontrarse con sus antepasados de una forma u otra al morir? Creo que es posible que vagamente tuvieran esa esperanza. Se trataba del mejor resultado que se podía esperar del siempre inoportuno final de la vida. En nuestra historia, a Abraham se le prometió esencialmente que viviría una vida muy plena,
y que su muerte sería en la vejez y moriría en paz con Dios, no por juicio, ira, enfermedad o violencia a manos de otro. Volveremos en unos minutos a ver otros fundamentos importantes que hay en este pasaje sobre las generaciones y la identidad de los amorreos. Pero antes, terminemos de analizar cómo se celebraban los pactos para mantener cierta continuidad. En el verso 17, se lleva a cabo la parte más importante de la ceremonia del pacto. Los que hacen el pacto pasan, como es costumbre, entre las piezas de animales separadas. Pero esperen, lo que realmente pasa entre las piezas de animales es un horno o cazuela humeante y una antorcha encendida. El humo y el fuego generalmente representan la presencia de Dios en la Biblia. Dios caminó entre las piezas, como símbolo de su acuerdo y palabra para guardar los términos del pacto. Y observen que Abraham no caminó entre las piezas. ¿Por qué? Porque este era un pacto unilateral, no era un acuerdo bidireccional. Esto dependía completamente de Dios. Dios hizo promesas, Dios tenía obligaciones, Abraham no. Todo lo prometido en este pacto dependía solamente de Dios para su realización. En los versos 18 al 20, Jehové está en medio de las pilas separadas de carne animal, y él recita los términos del pacto, que incluye la definición de los límites de la tierra que le dará a Abraham y a sus descendientes para siempre. Si bien la ubicación exacta de estos límites se puede disputar en un pequeño margen, el hecho es que se extienden mucho más allá de lo que Israel, los descendientes de Abraham, ha ocupado en toda la tierra hasta el día de hoy. Israel estaba en su apogeo territorial durante la época de los reyes David y Salomón, y su territorio era mucho más grande que el que ocupa Israel en la actualidad. Pero aún así, nunca alcanzó las proporciones enumeradas en este pasaje. En algún momento del futuro cercano, Israel será aún más grande de lo que nunca ha sido, aunque los palestinos y el mundo en general tienen toda la intención de reducir el poco espacio que los judíos ocupan ahora. Y quiero ser muy claro. Para los que afirman que la Biblia no dice exactamente qué proporción de tierra constituye la tierra prometida, o que este pacto ha terminado, simplemente lean los términos del pacto. Son bastante literales. Al sur, el límite es el río de Egipto. Este no es el Nilo. Más bien se identifica como Wadi el Arish, en el Sinaí. Luego de identificar la frontera sur, se dice que la frontera norte es el río Grande, ese es el río Éufrates. El río Grande ha sido por mucho tiempo un epíteto para el río Éufrates, que fluye hasta nuestros días desde la actual Siria hasta Irak. Los límites oriental y occidental son un poco menos explícitos, ya que el pasaje los ubica por medio de las áreas que ocupaban ciertas tribus en aquel momento. Sin embargo, el límite occidental es el mar Mediterráneo, porque allí termina la masa terrestre de Canaán. Respecto al límite oriental, la ubicación de las tribus mencionadas está bastante bien atestiguada e incluye tierras al este del río Jordán, en el actual reino de Jordania, y probablemente una pequeña porción del área más occidental de Arabia Saudita. Ahora bien, antes de pasar al capítulo 16, debemos enfrentar las dificultades asociadas con la definición del término generación y con el tiempo que se profetizó que Israel estaría en Egipto. Primero, la palabra hebrea para generación es dor. Y a pesar de lo que algunos puedan pensar, ese término no es tan concreto. Porque aunque ciertamente puede significar lo que nosotros entendemos por una generación, es decir, el lapso de tiempo entre el nacimiento de los padres y el nacimiento de sus hijos, también puede referirse a una vida completa,
desde el nacimiento de una persona hasta su muerte. Incluso puede referirse a todas las personas que están vivas para cuando ocurre cierto evento. Más adelante en Números, la palabra Dor, generaciones, se usará para referirse a todos los israelitas que salieron de Egipto en el Éxodo, sin importar sus edades. También encontramos que la esperanza de vida tradicional de las personas varía mucho. Por tanto, es probable que los argumentos sobre cuánto tiempo dura una generación bíblica nunca hallarán una respuesta, porque es un término general y no es usado para denotar un número específico de años. Y en cuanto a la respuesta de lo que significa una generación en la Biblia, debemos decir que significa cosas diferentes, en momentos y contextos diferentes, y su significado indica un número de años muy cambiante e indeterminado. Lo siguiente que quiero abordar es la cantidad de tiempo que Israel pasará en Egipto. Los eruditos honestos indican que no podemos decir que eran simplemente 4 siglos y dejarlo así. Aquí en Génesis 15, ese tiempo es descrito como 4 generaciones, lo que lleva a algunos a decir que en los días de Abraham, una generación era un periodo equivalente a 100 años. Sin embargo, en Éxodo 12:40 dice que el tiempo que pasaron en Egipto fue de 430 años. Además, sabemos que hubo un tiempo, antes de la muerte de José, en que Israel fue un invitado de honor en Egipto, sin estar en subyugación. Pero no hay información sólida sobre el tiempo transcurrido entre la muerte de José y el comienzo de la opresión de Israel. En términos generales, la tradición rabínica es que el período de 400 años comienza con el nacimiento de Isaac y que la cifra de 430 años comienza con el día en que este pacto con Abraham se hizo oficial. Se nos dice en la Biblia que pasaron 190 años desde el nacimiento de Isaac hasta que Jacob llevó a su pequeña familia a Egipto. Entonces, si los rabinos tienen razón, Israel no pasó 400 años en Egipto, sino solo 210 años. Para explicar esta situación, ellos dicen que estar en tierra extranjera incluía el tiempo que pasaron en Canaán antes de mudarse a Egipto. Y si miramos en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, o el Pentateuco samaritano, encontraremos que esos manuscritos afirman específicamente que el período de 430 años incluía el tiempo en Canaán antes de que Jacob se fuera a Egipto. Obviamente, tenemos un problema para determinar con certeza la cantidad real de tiempo que Israel pasó en Egipto. Pero recuerden que no hay desacuerdo en que ellos fueron a Egipto. Estuvieron allí por mucho tiempo y fueron subyugados y oprimidos. Por eso es que la semana pasada les hablé sobre las ediciones que se le han hecho al texto bíblico. Los principales problemas con la estimación de tiempo ocurren cuando la Torá es traducida a idiomas extranjeros, lo cual es en sí mismo una edición. Y sabemos también que hasta la invención de la imprenta en el año 1400 después de Cristo, todas las copias de libros y por tanto de las Biblias se hacían a mano. Así que sin duda, algún tipo de error numérico se introdujo, ya sea involuntariamente o más probablemente, en mi opinión, por alguna alma confundida que intentó reconciliar lo que a su juicio eran conflictos cronológicos. Y una vez que eso sucede, es difícil recuperar el texto original hasta que se encuentre una versión anterior de la Biblia. De antemano les diré que ante la escasez de opciones, me apego a la enseñanza que dice que Israel estuvo 400 años en Egipto hasta que surja algo que demuestre lo contrario. Finalmente, ¿qué significa esa declaración al final del verso 16? El que dice, y en la 4ª generación tus descendientes volverán aquí, porque solo entonces la iniquidad de los amorreos habrá llegado a su colmo para el castigo. En primer lugar, hubo un tiempo en que el término amorreos se volvió un sinónimo de cananeos.
La cultura amorrea se hizo dominante en la tierra de Canaán, por lo que el término general para los que vivían en Canaán fue amorreos. La parte sobre la iniquidad de los amorreos, que no ha llegado a su colmo, significa que el momento en que Israel volvería a la tierra de Canaán tenía mucho que ver con el momento en que los habitantes de Canaán cruzaran cierto límite de maldad que solo Dios conocía, en que sus malos caminos se harían demasiado malos y Jehová estaría listo para expulsarlos de su tierra en juicio divino por esa maldad, siendo desplazados por Israel. En mi opinión, esta es una pista interesante sobre cómo Dios actúa. De alguna manera intrincada, que está más allá de la comprensión de los humanos, Dios usa los actos de los malvados para lograr sus propósitos, incluso para el beneficio final de su pueblo. Además, esto también indica que Dios conoce de antemano absolutamente todas las cosas. Él sabía de antemano cuándo la maldad de los amorreos alcanzaría un valor crítico. Y también sabía de antemano cuándo su pueblo Israel estaría listo para salir de Egipto y cuándo los faraones de Egipto habrían oprimido demasiado a su pueblo para que Dios estuviese justificado al herirlos. Y entonces todas estas cosas convergerían en algún momento preciso de la historia, de tal manera que ocurriría el éxodo. Y un poco más tarde, Josué llevaría a Israel a conquistar la tierra de Canaán y hacerla territorio israelita. Pasemos ahora a Génesis capítulo 16, página 14 en la Biblia completa judía. Y Sarai, mujer de Abram, no le había dado hijos, pero ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Así que Sarai dijo a Abram: «He aquí que Adonai me ha impedido tener hijos. Por tanto, acuéstate con mi sierva. Quizás yo pueda tener hijos a través de ella». Abram escuchó lo que Sarai dijo. Fue después de que Abram había vivido 10 años en la tierra de Canaán, que Sarai, mujer de Abram, tomó a Agar, su sierva egipcia, y se la dio a su marido Abram por mujer. Abram tuvo relaciones sexuales con Agar y ella concibió, pero cuando vio que estaba embarazada, miraba con desprecio a su señora. Sarai dijo a Abram: «Esta afrenta contra mí es culpa tuya. Es verdad, te di a mi sierva para que te acostaras con ella, pero cuando vio que estaba embarazada, comenzó a mirarme con desprecio. Que Adonai decida quién tiene la razón, tú o yo». Pero Abram respondió a Sarai: «Mira, ella es tu sierva, haz con ella lo que mejor te parezca». Entonces Sarai la trató duramente, y ella huyó de su presencia. El ángel de Adonai la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, la fuente en el camino a Shur, y le dijo: «Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas?». Ella respondió: «Huyo de la presencia de mi señora Sarai». El ángel de Adonai le dijo: «Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad». El ángel de Adonai le dijo: «Multiplicaré en gran medida tus descendientes. Habrá tantos que será imposible contarlos». El ángel de Adonai le dijo: «He aquí, estás embarazada y darás a luz un hijo. Le pondrás por nombre Ishmael, porque Dios ha prestado atención a tu aflicción. Él será un hombre indómito como un asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y vivirá su vida en conflicto con todos sus parientes». Así que ella llamó a Adonai, quien había hablado con ella, el Roí, Dios que ve. Porque dijo: «¿He visto realmente al que me ve y aún estoy con vida?». Por eso ese pozo recibió el nombre de Beer Lahai Roí, pozo del que vive y ve. Está entre Kadesh y Bered. Agar le dio un hijo a Abram, y Abram llamó al hijo que Agar le había dado Ishmael. Abram tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ishmael. Esto está ocurriendo 10 años después de que Abraham dejó a su padre y hermano en Harán de Mesopotamia y viajó al sur a la tierra prometida. Han pasado muchas cosas en esos 10 años.
Abram y su familia se vieron obligados a residir por un tiempo en Egipto, porque hubo hambruna en la tierra de Canaán. Mientras estuvieron en Egipto, la esposa de Abram, Sarai, fue tomada por Faraón para ser parte de su harén, pero luego Faraón la regresó al descubrir que Sarai era la esposa de Abraham y no solo su hermana, como Abraham y Sarai habían insinuado. Abraham y su familia fueron expulsados de Egipto, por lo que regresaron a Canaán, mucho más ricos que cuando llegaron. Luego Abraham tuvo que separarse de su sobrino Lot y de la familia de Lot, cuando las manadas y los rebaños de sus animales habían crecido tanto que superaban las tierras de pastoreo que compartían, y eso estaba creando problemas entre los pastores. Lot se mudó a Sodoma, junto al Mar Muerto. Tiempo después, varios reyes aliados vinieron del norte con sus ejércitos para sofocar una rebelión fiscal en el distrito donde vivía Lot. Lot y su familia fueron secuestrados en el proceso y los llevaron cautivos en su camino de vuelta al norte para ser esclavos permanentes de estos reyes de Mesopotamia. Después fueron rescatados por Abraham y 318 hombres del clan de Abraham. A su regreso triunfal de liberar a Lot, Abraham se encuentra con el misterioso Melquisedec. Poco después, Jehove usó la ceremonia usual del Pacto del Medio Oriente para confirmar su pacto con Abraham y le promete protección, riqueza, tierra y un heredero. Por definición, este sería un hijo varón. Pero hasta este punto, la esposa de Abraham, Sarai, seguía siendo estéril. No había tenido hijos. Sarai tenía su propia sierva, una egipcia llamada Agar, y Sarai decidió resolver el problema de no tener hijos usando a Agar como madre sustituta. Según la tradición hebrea, Agar fue un regalo de Faraón cuando Abraham hizo su excursión a Egipto unos años antes. De hecho, supuestamente era una princesa de la propia casa de Faraón. Y por una tradición completamente habitual y normal en ese tiempo, Sarai ofreció a Agar a Abraham como sustituta. Es decir, Agar tendría el hijo de Abraham, pero para todos los efectos, según la tradición de la época, el hijo en realidad pertenecería a Abraham y Sarai. Noten que en la escritura no dice que Abraham se casó con Agar. Dice que Sarai se la dio por mujer. En otras palabras, era una mujer sustituta, una concubina, una máquina de hacer bebés. Pero no hubo matrimonio formal entre ellos, lo cual no solo tiene sentido desde el punto de vista hebreo, sino que tiene sentido en el contexto de los versos. Algunas tradiciones la etiquetan como esposa de Abraham, pero eso no tiene sentido. Se nos dice que ella siguió siendo la sierva de Sarai, como Abraham lo afirma en el verso 6 y en el verso 9. El ángel del Señor le dice que vuelva y se someta a su señora, Sarai. Si Agar fuera en verdad una esposa, ya no estaría bajo la autoridad de Sarai y habría ocupado un puesto igual al de ella. Además, ya no le pertenecería a Sarai sino a Abraham, así que no era su esposa. Si bien la Biblia no da detalles sobre cómo funcionaba esa estructura familiar con las concubinas, esposas y madres sustitutas, está claro a partir de los registros de otras culturas del Medio Oriente, de la época de Abraham, que lo que leemos en esta historia sigue esas leyes y tradiciones. Los códigos de leyes de Ur-Nammu, que datan del 2100 a.C., tratan este tema de manera bastante específica, al igual que la ley de Hammurabi, de alrededor de 1800 a.C., y estas fechas van en consonancia con la época de Abraham. Estas leyes dejan claro que la esposa estéril, que toma la seria decisión de hacer de su sierva una concubina para su esposo, pone a la esposa, a Sarai en este caso, en una posición social más baja ante los ojos de la gente. Legalmente eso no cambia nada. La concubina o madre sustituta no gana derechos con eso, ni alcanza legalmente una igualdad con la esposa, ni suplanta la autoridad de la esposa estéril. Y tal como vemos en esta historia,
Debe haber pasado muchas veces que, al usar esa tradición de poner a la sierva como madre sustituta, ocurría todo tipo de problemas. Oigan esta ley, citada directamente del Código Legal de Ur-Nammu, en lo referente a usar una sierva como madre sustituta. Si la sierva, queriendo equipararse con su señora, le habla a ella de manera insolente, y luego explican qué hacer con esa sierva para castigarla. ¿No suena exactamente igual a lo que está pasando aquí con Sarai y Agar? También quiero señalar que era costumbre que la sierva de una esposa solo le pertenecía a la esposa. Ella era propiedad de la esposa y no del esposo. El esposo no era dueño de la sierva y se le permitía a la esposa hacer uso de sus servicios. Esto es importante para entender esta historia, porque cuando la esposa Sarai dijo, «Quiero que esta sierva se largue de aquí», eso fue todo. Ella no necesitaba la aprobación de su marido, como tal, para expulsarla. Agar, que ahora estaba embarazada, intentó comportarse como si estuviera a su mismo nivel, y por eso Sarai decidió ahuyentar a Agar, y esta era una decisión que se ajustaba plenamente a los derechos legales de Sarai. Entonces, en el verso 6, cuando Sarai va con Abraham, enojada como un avispón, y le dice que no está contenta con la situación, Abraham responde, «Tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que mejor te parezca». Sarai no fue a pedirle permiso a Abraham, ni en ese momento Abraham le dio a Agar a Sarai. Sarai solo quería quejarse. Le estaba informando a Abraham lo que estaba a punto de hacer en respeto a su esposo. Era su derecho y privilegio personal expulsar a Agar, con o sin la aprobación de Abraham. Así que ahuyentó a Agar hasta que el ángel del Señor encontró a Agar y le dijo que volviera, pero que se pusiera bajo su autoridad. En los versos 11 y 12 dice que a Agar se le dijo que tendría un hijo varón y que su hijo tendría una enorme cantidad de descendientes, y que Ishmael, que significa Dios presta atención, sería el nombre del niño. Entonces Dios pronuncia el destino del niño. Por supuesto, esto se refiere no solo al niño, sino también a sus descendientes. Y su destino es que Ismael será un hombre terco como un asno montés, yendo en contra de todos, y así vivirá con sus parientes. Si bien Ismael es el patriarca de varias razas y linajes, se le recuerda principalmente por haber engendrado a los árabes. Y observen dónde llegó a ubicarse eventualmente la tierra de los árabes: Arabia, al oriente de Israel. Es importante que hoy en día recordemos que Abraham es realmente el verdadero padre, tanto de los árabes como de los israelitas. O como ahora me gusta llamarlos, los ismaelitas y los israelitas. Y que tanto los pueblos árabes como los israelitas son del linaje de Sem, lo que significa que ambos grupos son semitas. Pero aún así, ocurrirá otra de las divisiones de Dios. Y vamos a ver todo eso en el próximo capítulo. Recordemos también que en nuestro tiempo, y esto es importante, lo que los presentadores de noticias de televisión suelen llamar árabes rara vez lo son. La mayoría de estos supuestos árabes en realidad son persas, egipcios y otras razas que vienen del linaje de Cam y no de Sem. Y son totalmente diferentes de los verdaderos árabes que vienen del linaje de Sem. Lo que las noticias tienden a hacer es identificar a todo musulmán, que es una religión, o a todo el que habla algún dialecto árabe, que es un idioma, como árabes, un linaje familiar que proviene de Ishmael. Y eso no solo es confuso, sino que es incorrecto. Ahora, antes de avanzar,
Tomemos un momento para analizar este término importante. El ángel del Señor que vimos en el verso 11. Casi preferiría no hacer esto, pero tal vez muchos de ustedes estén ansiosos o enojados acerca de este tema. La cosa es que el tema de los ángeles y sobre todo la frase «el ángel del Señor» es un concepto difícil y un asunto teológico escabroso, porque hay muchas personas razonables que no están de acuerdo en lo que significa. Pero el estudio del texto hebreo original ayuda a veces a disipar la fantasía y los enredos doctrinales que se han creado. En primer lugar, la palabra hebrea que muchos dirán que es la palabra para ángel, malach, pero en realidad ángel es una mala traducción. El término malach simplemente significa mensajero, y si se usa sin agregar nada más, puede ser cualquier tipo de mensajero o agente, y en la Biblia a menudo se usa como un mensajero humano común y corriente. Es cuando se le añade el término Adonai o Yehove a esa palabra para formar frases como Malach Adonai o Malach Yehove o Malach Elohim, que los hebreos consideran que la palabra Malach ya no significa mensajero en el sentido humano, sino que significa ángel en un sentido espiritual. En otras palabras, al asociar un nombre o título de Dios, Adonai, Elohim, Hashem, con la palabra mensajero, malach, ahí es que tenemos una indicación de que es un ángel, un mensajero espiritual enviado por Dios. En griego, la palabra para ángel es ángelos, que, como en hebreo, técnicamente significa mensajero. Y al igual que en hebreo, ángelos puede significar simplemente cualquier tipo de mensajero, no necesariamente celestial. Pero como sucede con los idiomas a lo largo de los siglos, el significado y uso de las palabras puede cambiar. Con el advenimiento del cristianismo gentil, la palabra ángelos en las Escrituras llegó a significar, en todos los casos, un mensajero espiritual de Dios, un ángel. El problema aquí es que hay varios lugares donde en nuestras Biblias dice ángel y probablemente, dentro del contexto cultural y narrativo, no significaba ángel en absoluto y simplemente se refería a un mensajero o agente humano, incluso si ese mensajero no tenía nombre o era un poco misterioso. Desde el punto de vista hebreo, si la palabra malach o mensajero se usa sin agregar más nada, es algo distinto a un mensajero celestial. Es solo un hombre. Si se le agrega la palabra Adonai o Yehove u otra cosa, este mensajero se convierte en lo que llamamos un ángel. El problema es que en las traducciones que se hacen al inglés o al español, los traductores toman la palabra malach cuando se usa sola y la ponen como ángel. Y luego cuando se le agrega Adonai se convierte en el ángel del Señor, que se ha interpretado como una especie de ángel muy elevado o especial. Lo que les digo es que, como resultado de la alegoría, la hipérbole, la fantasía y simplemente por error, los escritores cristianos han tomado todas las instancias en que aparece la palabra malach en las Escrituras como si se tratara de un mensajero celestial o un ángel, cuando en muchos casos no era así. Más aún, debido a ese enfoque equivocado, cuando vieron las palabras malach Yehove o Yahweh, lo tradujeron al ángel del Señor y asumieron que era un ángel de alta jerarquía o incluso otro tipo de manifestación de Dios mismo. En realidad, a nivel general, el único caso en que la palabra ángel como ser espiritual enviado por Dios debería aparecer en nuestras Biblias es en esta frase, el ángel del Señor. A decir verdad, los ángeles apenas se mencionan en las Escrituras. Son nuestras tradiciones las que han multiplicado su presencia, amplificando su propósito y humanizando su forma. Entonces, la búsqueda del elusivo ángel del Señor es, a menudo, una empresa inútil. Les digo esto
no tanto para dar una explicación de lo que es este ángel del Señor, eso lo veremos más adelante, sino más bien para señalar por qué ha demostrado ser una fuente de desacuerdo y de discusiones académicas. Y esta no es una discusión nueva. Mucho antes del tiempo de Cristo, los fariseos habían hecho una elaborada jerarquía de ángeles, en la cual muy poco proviene de las Escrituras y, por tanto, es principalmente tradición. Los saduceos, contemporáneos de los fariseos, ni siquiera creían en la existencia de los ángeles. Los esenios tenían su propia comprensión de los ángeles muy diferente de los fariseos, y la teología esenia, combinada con ideas de los rabinos, se convirtió en la base del sistema de angeología cristiana que tenemos hoy. En todo caso, no sabemos qué es exactamente el ángel del Señor, en apego estricto a las Escrituras, aunque tengo mi opinión al respecto. ¿Era un tipo especial de ángel? ¿Era otra manifestación de Dios, como el Logos o el Espíritu Santo? ¿Era un ángel de un rango específico que Dios apartó para ciertas tareas? ¿O era Dios bajo la forma de un ángel? Como regla, es probable que la mayoría de las veces en la Biblia, Malach ni siquiera es un ángel, excepto cuando la palabra Adonai o Elohim o algo similar va junto a ella, lo que significa que todos los verdaderos ángeles deberían ser llamados, en cierto modo, ángeles del Señor. Sin embargo, una cosa parece ser cierta. El ser que habló con Agar, ya sea que fuera un ángel normal o un ángel más especial, o Dios mismo, era un ser espiritual y ciertamente no era un mensajero humano. Aparte de ese hecho, por ahora, les dejo el resto a su criterio. En mi opinión, el ángel del Señor en esta historia es una manifestación de Dios mismo. Vamos a detenernos aquí y seguiremos con este tema la próxima vez. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.